Bueno, hola a todos y a todas, de nuevo al canal de Amires. Esta vez, en el día de hoy, contamos con Tiflo Acosta con nosotros. Tiflo es divulgador sobre accesibilidad para personas ciegas. Sus contenidos, principalmente en YouTube, comparte trucos, técnicas y tutoriales para ayudar a las personas ciegas a desempeñarse con autonomía en su día a día. También está con nosotros Francisco Javier García de Silva, presidente de Amires. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Y bueno, esta vez vamos a hablar un poco sobre autonomía personal y laboral en vuestro caso, en el caso de las personas ciegas y en el caso de las personas con baja visión también. Así que, Javier, si quieres que empecemos. Sí, bueno, yo lo primero dar las gracias a Antonio Acosta, que como bien has dicho tiene un canal de divulgación bastante majo y que animo a la gente que lo siga. Y luego, pues vamos a ver un poco, el objetivo de esta entrevista era un poco ver cómo la tecnología, que cada vez es más accesible, nos permite a nosotros, tanto a nivel personal como a nivel laboral, ser lo más autónomos posible. Pero esto no siempre ha sido así. Entonces, conozco a Tony del canal y he estado hablando con él y también vamos a hacer, si te parece bien, pues toda una evolución, porque claro, en mi caso personal yo era una persona que veía perfectamente bien y luego a partir de los 40 empecé a perder la visión y bueno, tuve baja visión y ahora estoy en un proceso de ceguera legal y ese tipo de cosas. Todo esto lo he tenido que aprender, pero hay personas que, pues desgraciadamente, esto se ha ocurrido bastante antes y el tema de la accesibilidad no siempre ha sido tan cómodo como ahora. ¿Quieres comentarnos o si te parece a ti que comencemos un poco a ver un poco tu historia de cómo te has ido adaptando, viviendo el mundo accesible desde que has empezado, digamos, tus estudios o tu etapa laboral, si quieres, Mm. hasta ahora, cómo han ido evolucionando las cosas? Ujú. Pues, en primer lugar, hola, Raúl, Javi, muchísimas gracias en primer lugar por haberme permitido pasar un ratito con ustedes. Y sí, yo, a diferencia que tú, siempre he sido, eh, tú decías que has tenido problemas de visión, no me acuerdo qué palabra utilizaste, hasta cuando veías y luego empezaste a tener muchos problemas de vista, ¿no? Yo siempre los tuve por una cuestión de bebé, ya empecé a tener dificultades de tipo visual, con lo cual nunca vi perfectamente bien, siempre vi perfectamente mal. Eso siempre estuve desde esa época dispuesto a pasar por distintas pruebas. Hablamos de los años 60, que no estamos hablando de hace un par de meses, cuando había una tecnología y una capacidad médica de resolver de todo prácticamente como es hoy, y más en una microcirugía como era la ocular. En aquella época una especie de catarata que se me formó ya me puso todas las dificultades del mundo para poder desarrollar mis estudios. En aquella época, pues primero que estaba en disposición de recuperar la vista, después cuando hubiera la ocasión, a través de distintas operaciones, con lo cual yo nunca me consideré ciego ni con problemas, ¿no? Es como el que se fractura un pie, está jugando al fútbol, se fractura un pie, bueno, pues oye, ya se me curará y volveré a jugar. Yo siempre tuve esa perspectiva en la cabeza y mi vida siempre estuvo sujeto a ese momento en que me dijeran, oye, que te toca la operación. Ahí la primera operación me tocó a los 14 años, Barraquer, Barcelona, pues tenía 14 años, pues a los años 70, ¿no? Eh, Esa operación efectivamente se produjo, estuvo un año desde que me operaron hasta que volví a retomar mis estudios. Ese año en blanco para poder madurar ese aspecto visual lo pasé bastante mal, gracias a que mi padre tenía una tienda que me permitía pasar muchísimo tiempo allí, bueno, pues socializándome, ¿no? Si no hubiera sido muy complicado, y más en un pueblito de 5.000 habitantes como es el mío. Soy de la isla de La Palma, la del volcán, y, y bueno, ahí sufrí todas esas circunstancias que me llevaron hasta los 18 años en que tuve que volver a pasar por una intervención quirúrgica. Todo este tiempo, para mí, lo del aspecto visual era circunstancia puntual. Había que esperar
Y yo seguía esperando, mi paciencia pues ahí seguía, ¿no? Me ayudaban dentro de lo posible a leerme los libros, me los leían en mi casa, yo me ponía delante, pero nunca tuve recursos de tipo de apoyo educativo, porque claro, como era circunstancial, pues hay que no vas a pedir ayudas a ningún sitio. Y que tampoco la ONCE era en aquella época la actual, todo hay que decirlo, ¿no? A los 18 años me vuelvo a operar y ahí sí ya me dicen que la cosa hay que volver a operar. Me operan y me dicen que espere porque falta una tercera operación. Y ahí sí que ya no puedo volver a estudiar porque estaba totalmente ciego prácticamente de esto. Y a los 22, 23 años me dicen que sí, que vaya para allá otra vez, que me tengo que volver a operar por la última vez, la definitiva, y recuperar. Y mi noticia fue que ahí ya me dijeron que no, que donde dije digo, Diego, y de lo que iba a ser puntual pasaba a definitivo, ¿no? Eso fue un batacazo, fue un golpe importante. Y a mi vuelta a mi casa, ahí en esas 3, 4 horas que duraba el vuelo, pues claro, ahí te tienes que empezar a replantear tu futuro, ¿qué hago ahora? ¿No? Y, y mi solución pasó porque ahora sí, ya me dijeron que me iba a quedar ciego. Y yo esa palabra no la tenía en el vocabulario de una manera normal, ¿no? Ahí fue cuando yo ya me planteé, digo, bueno, ciego, yo. Y ciego, ¿qué más? Y ahí fue cuando apareció Organización Nacional Cieguitos Españoles. Y digo, bueno, pues nada. Había una agencia de la ONCE muy próxima a mi casa, en un pueblito de al lado. Me voy al día siguiente y allí me explicaron que, bueno, que había que... Yo quería, mi idea era estudiar. Y ahí sí, ya ahí teóricamente tenía el apoyo ONCE, estamos hablando de 1985. Ya la ONCE empezaba a tener otro nombre, empezaba a florecer en lo de popularidad, fuera aquellos cambios de productos de cupón y todo aquello bueno, que hacía que la ONCE tuviera un nivel de ingresos importantes y empezaran a mejorar sus condiciones. Con lo cual yo intenté regularizar nuevamente mi forma de estudio, pero no había fondos suficientes como para yo volver a normalizar eso. Ahí me di cuenta de que tenía que volver a instalarme en eso. Opté por la salida laboral para los ciegos en aquella época, pues, y más sin capacidad de sustento formativo, pues era la venta del cupón. Y ahí que me entré, estuve un par de años y luego ya me ofrecieron otra serie de salidas y alternativas y bueno, pero eso ya forma parte de otra historia. Ahí, en esa salida, cuando tuve la oportunidad de hacer la dirección de la agencia de la Isla de La Palma, ya empecé a conocer otras historias, ya necesitaba, estamos hablando del año 90, 91, ahí ya necesitaba apoyo logístico, accesibilidad, necesitaba ponerme al corriente para sacar adelante mis necesidades de tipo laboral, ¿no? Y ahí empecé a conocer otras cosas. Yo lo que conocía como comunicación era el braille, que fue el que empecé a aprender después de que ingresé en la ONCE. Había una cosita que llamaban máquina Perkins, que metía un escándalo, era tremendo para desempeñarte con ella. Y me ponen en la mano un aparatejo que en aquel momento, recordemos, insisto, 91, hablar de informática era un poquito de ciencia ficción. Pues los que tuvimos la oportunidad de conocer un cacharrito que se llamaba Braille Speak, Braille hablado, tuvimos la suerte de decir que tuvimos el primer ordenador personal adaptado. Y lo digo sin ningún tipo de remordimiento de conciencia porque fue eso, ¿no? No era otra cosa. Ahí fue cuando yo empecé a conocer que las personas ciegas teníamos la posibilidad de empezar a llevar a cabo iniciativas de tipo accesible en
comunicación, tanto laboral como cultural, como de entretenimiento, etcétera. Y estamos hablando de un cacharrito que trabaja con discos de 3,5 de aquella época, ¿no? Ujú. Que era una cosa, pues, anecdótica. Hoy lo analizamos, 4.000 y pico bytes de caracteres, era lo que almacenaba aquello, y estamos hablando de que eso hoy pues no tiene ni dónde meterse, ¿no? Y sin embargo, en aquella época era una barbaridad, es verdad que era solo texto. Pero bueno, ese fue el primer puntito. Luego ya el segundo fue cuando ya tuve que dar un salto laboral y en el año 2000 me traslado aquí a Tenerife, donde estoy ahora, y ahí ya me pusieron delante de un cacharro que tenía pantalla y me dijeron, mira, esto se llama ordenador y esto o aprendes a utilizarlo o te vuelves a tu tierra. Y ahí, amigo mío, ya hubo que hacer otros esfuerzos. Ahí aprendí que había un sistema operativo que se llamaba Windows. En aquella época, creo recordar, que era el 3.11 o algo así. Había un lector de pantalla, se llamaba JAWS, lo conocerán la mayoría de los ciegos, Sí. el que nos permite interactuar con Microsoft. Pero en aquella época estamos hablando de los principios, ¿verdad? Y todavía no existía lo que es hoy el Google ni nada de esas cosas, no había ni existían redes sociales ni nada de estas historias. Pero ya había que empezar a moverte, ¿no? Y ahí luego ya aparecieron otra serie de aspectos de tipo accesible, ya apareció en los 90 los primeros teléfonos móviles, que era simplemente para llamar por teléfono, algún mensajito y poco más. Ahí nos empezaron a meter unos JAWS, entre comillas, para los teléfonos de aquella época, que eran los Nokia, los que soportaban un nivel de accesibilidad con el Symbian como sistema operativo. Ujú. Y ahí, pues, aparte de comprarte el teléfono, tenías también, como en el ordenador, que comprarte el La lector de aplicación. pantalla, ¿no? Ujú. Pero bueno, poco más había en aquella época de accesibilidad. Hasta que a mediados de la primera etapa del 2008, creo recordar, una empresa que en aquella época estaba empezando a salir, llamada Apple, se le ocurrió lanzar el primer teléfono con unos niveles de accesibilidad que ya venían integrados, ¿no? Con un cacharrito, con un lector de pantalla que se llamaba VoiceOver. Y aquello fue un antes y un después. Aquello ya permitió empezar a conocer y empezar a hacer cosas que de ninguna otra manera se te hubiera ocurrido. Porque hasta ese momento tú pensar que podrías, no sé, sacar fotos o que podías saber dónde estás utilizando un GPS, porque había GPS, pero claro, iban por otro lado. Pero ahora no, ahora lo tenías todo en el mismo cacharro y encima el cacharro te cabía en el bolsillo. Era una locura aquello, ¿no? Y encima era accesible porque era lo más curioso. Ahí empiezan a aparecer en redes sociales, que en aquella época todavía, estamos hablando de 2007-2008, no existía ni WhatsApp, ni existía Facebook, ni existía nada de esto. Empiezan a aparecer. Ahí se transforma la manera de relacionarse socialmente las personas y claro, los ciegos empezamos a quedarnos atrás. Y o dispones de este tipo de recursos o el ciego ya no se socializa. Antes íbamos a disfrutar de la vida compartiendo todos en los bares, en los pubs de la época, en cualquier sitio de forma presencial. Pero después de que esto se empezó ya no, ya no. Ahí tenías que tener tu recurso para socializarte. Tenías que estar en Facebook, tenías que tener WhatsApp para comunicarte. Y ese fue el principio. Y el final creo que ya más o menos todos lo conocemos, ¿no? Ese fue Ujú. para mí la trayectoria en la cual me ha envuelto lo que es la tecnología, la tiflotecnología, que no deja de ser cómo adaptamos esa tecnología a las personas ciegas,
y cómo una persona ciega pasa de ser uno más dentro de la parte de la sociedad a sentirte menos ciego pudiendo disfrutar de todo lo que te proporciona esa tiflotecnología, ¿no? Claro. Creo que me he pasado un poco en el mensaje, Javier. No, no, o sea, has contado un poco una trayectoria, pues me ha llamado mucho la atención eso de que cuando todavía antes de entrar en la 11 te leyeran los libros y este tipo de cosas, luego aprender braille, luego el JAWS, los primeros lectores de pantalla, todo ese tipo de Sí, cosas hasta el teléfono hoy día que afortunadamente lo tenemos todo. Entonces, pero tú fíjate que te ha tocado vivir una época poco accesible hasta una época más accesible y al final muchas veces el, el mensaje que se tiene en la sociedad de las personas que son ciegas es que pueden realizar pocas actividades. Yo creo que esto hoy día no es así. Afortunadamente, con las tecnologías que hay, por lo menos en entornos controlados, se pueden realizar multitud de actividades, desde programación hasta gestión y otra serie de cosas. hombre, vamos a ver. Yo te dije que estudié sin apoyo de ninguna clase por circunstancias, ¿no? Sí, Y te digo que he tenido la oportunidad de estar viendo la evolución de mis niños, porque para mí siempre han sido mis niños, los niños afiliados de la ONCE, en su desempeño educativo con los recursos que la ONCE siempre les ha estado ahí para apoyarles, ofreciéndoles todas las adaptaciones necesarias de todo tipo, y llegamos a hoy. Yo solo te voy a decir una cosa. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera yo podido afrontar mi proceso educativo en los años 70, 80, si yo hubiera contado con todos los recursos que existen hoy? Y te pongo, que tú estás en disposición seguro también de tal, recordarás la época educativa en los años 80. ¿Qué acceso había para acceder a la información? Te ibas a la biblioteca. sí. Buscabas la información en los libros que había en la biblioteca de tu centro educativo o la biblioteca pública que tuvieras en tu entorno donde vivías, ¿no? Eso como mucho. Hoy, vamos a ver, ¿quién busca información hoy que no sea en Internet? Uh-huh. ¿Qué ciego hoy no tiene acceso a Internet? Uh-huh. ¿Tú te imaginas cómo hubiéramos los ciegos de aquella época podido acceder a toda la información que se nos negaba porque no teníamos potestad de acceder a nada de todo eso, porque o estaba en braille o te perdías toda la información? Si tuviéramos la posibilidad de acceder, es que yo ya hoy me pones un documento delante, yo le pongo el teléfono encima y me lee lo que hay, aunque esté escrito a mano. Correcto, sí. Es que estamos hablando de un acceso a todo lo que me rodea, que yo ya sé, es que voy a un sitio, le digo, aunque no sepa dónde está, le digo a mi teléfono, oye, llévame, guíame hasta la calle tal, número cual. Y es tan tonto el cacharro que me lleva. Yo lo único que tengo que saber es desenvolverme con mi bastón o con mi perro para poder llegar a ese sitio sin mayores problemas. Pero aunque no sepa dónde está, voy a saber cómo llegar. Eso, en aquella época, un ciego era una utopía, ¿no? Era hablar de todas estas cosas hace 20 años, ya no te digo más, 20 años, que eso fue antes de ayer, pues eso era ciencia ficción. Y sin embargo, hoy eso es lo más normal del mundo. Pero todavía te lo voy a poner más 2.0. Hace 6 meses nadie tenía ni idea de lo que era realidad virtual, ni lo que era inteligencia artificial. Hoy todo el mundo tiene la boca ChatGPT, no sé qué, luz IA y no sé cuánto. Y hoy todo lo haces con inteligencia artificial. Es que es más, estamos creando un conflicto de tipo ético hasta en el área educativa. Porque hoy los estudiantes, no hablo de los ciegos, hablo en general, estamos creando conflictos para que alguien
se esté apoyando en este tipo de tecnología para hacer su trabajo. Elabórame un informe sobre no sé qué. Y la máquina es tan simplona que te lo hace. Y además te lo hace mejor que el catedrático que te lo pide. ¿Dónde va a parar esto? Porque eso a los ciegos nos hace maravillas. Es que ya se están preparando un montón de formas que los ciegos no teníamos acceso a lo que tenemos alrededor y ahora sí lo vamos a tener. Sin ayuda de ojos físicos, sino de ojos virtuales, que me van a ir describiendo todo lo que está a nuestro alrededor. Quiero decir que estamos en ese puntito en el que las personas ciegas, de una forma práctica, vamos a ser efectivamente menos ciegos. Pero no ya por tener un smartphone en la mano, sino porque lo que gestiona ese smartphone nos lo va a poner mucho más sencillito. Y así estamos todos frotándonos las manos. Eso sí, hay un pequeño problema. El primero es que estos cacharritos hay que aprender a utilizarlos. Y el segundo es que no los regalan. Pero si somos capaces de solventar las dos cosas, nos damos cuenta de que esto no es un gasto, sino una inversión, y que si o lo aprendo a utilizar o me perjudico, pues yo te digo a ti que los ciegos del año 2030 o antes, seguramente antes, serán mucho, mucho menos ciegos que los actuales. Pero seguro, ¿eh? Sí. Entonces, ya un poco, o sea, comparto lo que tú dices, ¿no? Yo creo que la tecnología pues ha hecho que la accesibilidad para personas con baja visión severa o con ceguera pues sean muchísimo más autónomas. Entonces, yo también quiero decir que esto se puede aplicar también al entorno laboral de muchos aspectos diferentes. Entonces, también hay que animar a las personas, a pequeños empresarios y que también cuando tengan delante a una persona con este tipo de capacidad, valoren lo que son capaces de hacer, que seguramente si se les proporcionan las herramientas adecuadas, va a ser lo mismo que otro tipo de personas que estén con las mismas capacidades de trabajo, ¿no? Porque también tenemos un problema, ¿no? Que es que al final existe un mayor paro en personas con discapacidad que en personas que no lo son. Entonces, y yo creo que también existe un desconocimiento de lo que hoy día se puede hacer si al final tú tienes una persona y le adaptas bien el puesto de trabajo, que es lo que normalmente hay que hacer. Era un poco ver que la tecnología nos sirve a nivel, digamos, del día a día personal, del día cotidiano, pero también nos sirve a nivel laboral para poder acceder al mercado de trabajo en unas condiciones muy similares que el resto de las personas. Vamos a ver, hay una realidad incuestionable. Yo te hablaba antes del aspecto educativo. Recordarás que te decía que la Sí. ONCE se ocupa de adaptar todas las necesidades de ese colectivo docente para que no tenga problemas. Le adaptan los libros, le adaptan los métodos para acceder a lo que necesitan. Si necesitan un lector de pantalla, se lo ponen. Hablo de la ONCE, ¿no? Le pone la ONCE a esos niños, a esos jóvenes, todo lo que necesiten para que su desenvolvimiento educativo sea el más adecuado, sea el más integrado posible y que pueda sacarlo adelante en igualdad de condiciones casi. Lo mismo, exactamente igual, ocurre en el aspecto laboral. La ONCE siempre ha tenido el cuidado de adaptar las necesidades de cada puesto de trabajo en el que una persona ciega vaya a desempeñarse. Si necesita que en ese puesto de trabajo la persona ciega tenga un ordenador adaptado, el empresario no se tiene que preocupar lo más mínimo. Ya se ocupa la ONCE de ponerla. El empresario le tiene que poner el recurso, un ordenador. Pero el adaptarlo, la ONCE se va a ocupar. Pero es que eso era hasta ahora, pero es que cada vez
el esfuerzo que la persona ciega tenía que llevar a cabo para desempeñarse con garantía cada vez es menor. Cada vez se va igualando, precisamente por todo esto que estamos diciendo, porque además de que te ponen toda esa apoyo para que tú estés trabajando de una manera correcta, es que cada vez son más los recursos para que mi desempeño esté perfectamente resuelto y yo pueda rendir igual que otra persona que no tenga discapacidad en esa empresa. Y eso se está notando. Ujú. Eso es un poco a lo que yo iba a animar también, sobre todo Correcto. en empresas pequeñas, ¿no? Que son igual las que más desconocen este ámbito, ¿no? Y por supuesto, no te olvides que existe un aspecto de interés para las empresas, que es el de la bonificación que la Sí, Seguridad Social ofrece para aquellas empresas que contraten personas con discapacidad. Con lo cual, aparte de encontrar una persona cualificada y capaz de sacar adelante lo que tú necesitas, es que encima voy a salir ganando porque tengo que pagar menos a la Seguridad Social. correcto. Ujú. O sea, Eso está claro. que somos un chollo, vamos. Que te iba a comentar, de todas las cosas tecnológicas que conoces y has vivido, ¿cuáles crees que son las que, digamos, a las personas con baja visión severa o con ceguera les ha hecho más autónomos? ¿El smartphone? Bueno, como te decía antes, en el desarrollo de mi evolución, en concepto de la tecnología y la adaptación que tuve que sufrir hasta aprovecharla, hubo un antes y un después hasta que apareció el primer teléfono inteligente, ¿no? Porque una cosa es un teléfono móvil que te llama por teléfono y tú puedes, bueno, hacer algunas cositas, pero otra cosa es que un teléfono, algo que te cabe en el bolsillo, te permita hacer toda tu vida, o sea, desde relacionarte, hacer ocio, que puedes leer un periódico, que puedes leer un libro, que puedes ver la televisión, que puedes escuchar la radio, que puedes comprar, que puedes adquirir lo que te haga falta, que puedes, y que te lo llevan a casa, que te permite saber cómo llegar a donde quieras, que te puede escanear. Hablo ya desde la perspectiva de persona ciega, ¿no? Que te da información de lo que tienes alrededor y que te dice lo que tienes en tu entorno, que y tantas y cuantas otras cosas. Y todo en ese mismo cacharrito. Hay gente que dice que es caro, pero para mí es regalado por todas las cosas que nos da, ¿no? Cierto es que hay un colectivo que a mí me preocupa muchísimo, que es ese de 70 en adelante, que claro, a este colectivo esto le ha venido un poco tarde. Sí, Y estoy de claro, acuerdo. esa gente a la hora de llegar y decirles, oye, que tienes que aprender y adaptarte a esto. Al principio el miedo es libre, ¿no? Y es cierto que le tiene muchísimo pánico a esto y yo lo entiendo. Pero en cuanto les pones de manifiesto lo fácil que es hacer unas cuantas cosas y que luego el resto es simplemente, pues, práctica, la verdad es que los ves tú muy contentos, ¿no? Y un gran porcentaje de personas mayores hoy son menos dependientes que antes de perder la vista, gracias a que se han dado el saltito y ya, pues, oye, que apretando un par de veces al botón del teléfono te conecta directamente con el 112. ¡Socorro! No tienes que hacer más nada, te da seguridad. Y si me pierdo, ¿dónde estoy? Y te dice dónde estás, te da seguridad. Y para una persona mayor o ciega en general, hablar de que te dé seguridad, yo creo que eso es un 90%, ¿no? Sí. Yo, Así a ver, que, dime. no, por eso te digo que yo creo que para mí el smartphone es el invento definitivo del siglo XXI, porque ya desde luego en el XX no estaba, No. pero en el siglo XXI, hasta la fecha, no ha habido nada como el smartphone que haya transformado tanto el comportamiento social como ese cacharrito. Bueno, yo tengo que decir que
sigo habitualmente las publicaciones tuyas que tienes en tu canal, de Tiflo Acosta, en YouTube. Sé que también tienes un podcast. Y te voy a hacer una pregunta, varias preguntas sobre cuáles son un poco las aplicaciones que tú más utilizas para qué cosas. Por ejemplo, yo las he leído y las sé, pero bueno, que quiero saber, quiero que las digas tú las que más utilizas. Por ejemplo, a la hora de escuchar audiolibros o leer libros o leer texto, ¿cuál es la aplicación con la que tú te sientes más cómodo? A ver, yo soy un lector compulsivo, me encanta, pues, reconozco que no podría estar sin leer, y yo hay dos fórmulas que me permito, que son intocables. Una para Daisy, que es el formato que utiliza, por ejemplo, la ONCE para su biblioteca digital en audio. Ahí yo lo tengo clarísimo. Esa aplicación Golf no puede faltar, no se me puede estropear porque me daría un síncope directamente. O también hay una aplicación que es la de Voice Dream Reader, Voice Dream Reader, el lector de sueños de voz, que es una aplicación fantástica que también te permite hacer lo mismo que en Daisy, pero en texto, ¿no? Te lo reproduce y va fenomenal, va estupendamente, ¿no? Eso para lectura. Luego ya para, por ejemplo, acceso a contenidos de tipo mi entorno, revisores, vamos a llamarlos así, hay una que para mí es fundamental, que se llama SeinAI, SEEINGAI, AI es inteligencia artificial, que lo que hace es te ofrece en la misma aplicación desde leerte cualquier cosa que sea susceptible de leer simplemente pasando la cámara por encima, no hay ni que sacar foto, te puede leer un documento o los que quiera, sacando, ahí sí le sacaría una foto automáticamente, te puede decir el color de lo que tengas delante, te puede decir si está la luz encendida o apagada, te puede decir si esta persona simplemente, si la tienes reconocida, te va a decir si es Juanito, si es Raúl, si es Javier, si es quien sea, ¿no? Te lo va a decir, te va a decir en fin, que te ofrece una amalgama de necesidades clarísimas para una persona ciega que me las resuelve en la misma aplicación. Para mí también es infaltable. Hay muchas, como Zen ahí, ¿no? Pero bueno, esta para mí es de las más necesarias. ¿Qué te iba a decir? Y luego para moverte por la ciudad o por las calles, ¿cuáles están Google Maps, el Maps que trae Sí, el propio iPhone o, sí, yo qué sé, o como Lazarillo, no sé? correcto. A ver, aquí habría que hacer unas diferencias necesarias. La primera es que has nombrado distintos GPS que pueden ser pues el Google Maps, que es un GPS que te ayuda a llegar al sitio. Tú le pones un origen donde estás y el destino al que quieres llegar y te va diciendo, te va a ir dando ahora 200 metros a la derecha, gira y coge por no sé dónde. Y luego tenemos que pueden ser utilizables complementariamente al mismo tiempo, como tienes, por ejemplo, la que acabas de decir, Lazarillo, Blind Square, que son aplicaciones de reconocimiento de entorno. Porque al mismo tiempo que sabes que tienes que llegar a los 200 metros para girar a la derecha, ¿qué hay de aquí a esos 200 metros? Te va diciendo Mercadona, 20 metros a la derecha. Banca no sé qué, 30 metros a la derecha. Paso de peatones, 25 metros a la izquierda. Esa te lo va indicando complementariamente una con la información de lo que te necesitas para saber por dónde tengo que ir, pero al mismo tiempo también por dónde voy. Son aplicaciones que, insisto, la gente no las suele utilizar de manera conjunta, pero sí, se pueden y se deben, de hecho, utilizar. Eso sí, eso sí.
prepárate, sal de tu casa con la batería todo lo que da y llévate el cargador en el bolsillo porque se beben la batería porque consumen muchos recursos, tanto estas como las anteriores que estábamos hablando, ¿no? Todo lo que utilice este tipo de recursos consume bastantes recursos de batería. Y para temas de transporte público, no sé ahí en Tenerife cómo funcionáis. Aquí en Madrid se utiliza mucho el Movit. No sé ahí si tenéis algún tipo de aplicación de estas que sabes cuándo va a pasar el autobús y el número de autobús, este tipo de cosas. Sí, a ver, ahora por ejemplo ya tenemos iMovie, funciona en todos sitios. Da igual Muy bien. da igual que estés en Madrid, que en Ciudad Real, que en Buenos Aires, que en Nueva York, da igual, ¿no? La información te la va a ofrecer en las mismas condiciones, o sea, buenas condiciones. Es una aplicación maravillosa. Luego es cierto que en cada lugar existen, aprovechando los recursos de la administración ¿cómo se llama? De empresas de transporte locales, ¿correcto? Madrid, por ejemplo, tiene Metro Madrid, hay otra serie de aplicaciones específicas para Madrid. Aquí existen para Tenerife, es verdad. Pero Movit, por ejemplo, es verdad que cubre todas y cada una de las particularidades. Hay aplicaciones que también ofrecen garantías a las personas ciegas. Ahora acaba de salir una que es para identificar si el semáforo está en verde o en rojo, te lo da. Ya no tenemos que estar con el mando en el bolsillo porque, como todos sabemos, no todos los semáforos están adaptados, pero con esta aplicación, obviamente, pues ya Pero tienes que enfocar, ¿no? Con esta aplicación. obviamente. Vale. Sí, es por si la que yo es la misma que yo tenía o no, la que estaba pensando. Esta aplicación te ofrece la información Poco, de sí, OCO, sí. OCO hay. Esta aplicación, de hecho, el desarrollador me comentó que está trabajando de momento en fase beta allí en Bélgica. Sí. Para la lectura de letreros de los autobuses que te dicen el número del autobús que viene y la información que te diga del destino de ese autobús, a dónde va o lo que sea. Todavía, insisto, no está estandarizado porque está en fase beta, ¿no? Pero también va a ir por ahí esa... Quiero decir con esto que pronto, muy pronto, estamos hablando de cosas que hoy se van a quedar desfasadas en pronto, tanto en cuanto esto de la inteligencia artificial se vaya adueñando de este tipo de recursos. En cuestión de 6 meses, 1 año o 2, todo esto que estamos hablando ahora se habrá quedado desfasado, porque se lo habrá comido todo aplicaciones de inteligencia artificial que me va a ir diciendo cuando yo vaya por la calle que se implantarán en gafas o en cualquier otro tipo de recurso externo y que me va a ir transformando lo que tengo alrededor, me lo va a ir comunicando con sonido o oralmente, me lo va a ir transmitiendo, con lo cual yo pues voy a ir ganando seguridad mientras me desenvuelvo por cualquier sitio, por muy desconocido que sea, ¿no? Te iba a comentar que si el siguiente salto, ahora que has nombrado el tema de las gafas, podrían ser las gafas que te vayan comentando lo que tienes en el entorno y que te vayan proporcionando información. A mí las actuales no, pero las que estoy convencido que se van a ir arropando y apoyando en la inteligencia artificial y en la realidad virtual, en nada, en cuestión te digo, muy poco tiempo. Es más, todo lo que están haciendo ahora que hace que las gafas, estemos hablando de 3.000 euros en adelante, lo que tú quieras, a lo mejor eso, utilizando esta inteligencia artificial, pues a lo mejor lo que hasta hace poco eso era insoportable económicamente para la mayor parte de ciegos. Hace muy poco yo transportaba una noticia que me había llegado. Un desarrollador en la India había hecho
Sí. por menos de 15 euros unas gafas que hacen prácticamente lo mismo. Ujú. Empezando ya a apoyarnos en este tipo de recursos. Por eso estamos hablando de que cuando esto ya se empiece a estandarizar, se empiece a divulgar de una manera mucho más cómoda, no es lo mismo vender 200.000 gafas que pensar en un colectivo que me las va a pagar pues de 20 ciegos. Porque Claro, ¿quién paga 4 o 5.000 euros por una gafa? claro. Estamos hablando de un colectivo muy... Ahora, 30 euros por una gafa cesta, te las pagan todos los ciegos del mundo. Ujú. Entonces, esta es una realidad que comercialmente hablando se la tendrán que replantear las grandes industrias y, por supuesto, ya transformar el mercado de este tipo de productos para llegar a un volumen mucho más alto y, por supuesto, mucho más rentable de clientes. Ujú. Muy bien. Pues yo creo que ha quedado claro un poco el objetivo, que era ver un poco cómo la accesibilidad al final nos hace un poco más, o no, nos hace un poco, no, nos hace muy autónomos, que no hay que lógicamente invertir un esfuerzo en aprendizaje, pero merece la pena por el grado de libertad que te da. Yo recomiendo a la gente que nos escuche que siga el canal en YouTube y si quiere también el podcast. Sé que además hay una lista de WhatsApp que la gente se puede también apuntar y seguir ahí las últimas cosas que vas enviando. Y sé que además envías como periódicamente, no sé si es una vez al trimestre, no así, un resumen de todo lo que has ido haciendo, que eso está muy bien. Nosotros lo tenemos colgado en nuestra página web, en los recursos que tenemos, recursos propios y recursos de terceros. Los recursos de terceros ahí está, por si alguien lo quiere consultar y según nos va llegando también lo vamos actualizando. No sé qué más quieres tú añadir, Tony. Nada, que para mí es un placer estar a la disposición y a la posibilidad de ayudar a personas ciegas que quieran dejarse ayudar, porque esa es la primera misión, ¿no? El ciego que no le interesa que se deje ayudar, pues bueno, pues el que lo disfrute, ¿no? Pero el que se quiere ayudar, el que se quiere dejar ayudar, ese tiene mucho, lo que tú decías, posibilidades de ser más autónomo, ser más integrado en la sociedad que nos ha tocado vivir y disfrutar más de todo lo que le rodea, ¿no? Eh, comparte con toda la naturalidad dentro de la página web mi teléfono para aquella persona que quiera contactar conmigo, que estaré encantado de ayudarle en todo lo que se deje ayudar. Pues darte sinceramente las gracias y me alegro y sobre todo el espíritu este que tienes que anima mucho. Yo cuando escucho los podcasts que anima mucho a añadir, a investigar y que sigas así. Y bueno, si alguna vez cruzo el charco o para otro lado, ya te daré un toque para tomar un cafetito o una cervecita, lo que toque. Será un placer. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Tony. Gracias a ustedes y muchísima suerte en el proyecto, que es muy bonito.